A continuación, un programa para todos. Puede contener escenas de sexo y violencia moderadas. Se recomienda ser visto por mayores de 12 años, acompañados de un adulto responsable. A esta hora llegan las noticias de la región. Información de Ibagué y el Tolima. La emergencia que ya se ha declarado a nivel tanto nacional y naturalmente en el departamento del Tolima, en los distintos municipios, pues se han efectuado una nueva reunión con la participación de funcionarios del Ministerio de Salud, también del gobierno de Ibagué inicialmente, para evaluar la situación que hoy se presenta. Por ello estamos en comunicación con el doctor César Picón. Él es el jefe de emergencias precisamente del Ministerio de Salud. Doctor César, buenos días, gracias por acompañarnos y compartir estos minutos a través de La Voz del Tolima, igualmente a través de PIC Noticias. Es un gusto saludarlo, Gilberto, a usted, a Erika y a todos los tolimenses que nos escuchan. Muchas gracias. Precisamente ayer se tuvo una reunión especial sobre el panorama inicialmente en Ibagué, lo que se encuentra, pero también de lo que se dispone en este momento, doctor César. Así es, Gilberto. Instalamos el puesto de mando unificado junto con la alcaldesa de Ibagué, la secretaria de Salud del Tolima y todas las autoridades civiles y de la fuerza pública, con el propósito de echar a andar ya la estrategia integrada para que podamos lograr la inmunización de especialmente todos los ciudadanos de Ibagué. Recordemos que hace poco se confirmó el caso de una niña de 15 años, que es el primer caso positivo de fiebre amarilla en la ciudad de Ibagué, y eso implica que el municipio, la ciudad de Ibagué, pasa a catalogarse como de muy alto riesgo. Por lo tanto se exige que la vacunación sea total para la ciudad. En este momento tenemos la meta de vacunar 200.000 personas en la ciudad de Ibagué. Ya se están haciendo los esfuerzos a través de los puntos de concentración que ha venido anunciando la alcaldesa, pero progresivamente a partir de hoy se empiezan a implementar otro tipo de medidas que van a ser los barridos casa a casa en zona urbana y zona rural, así como la extensión de horarios para la vacunación hasta las 9 de la noche en los puestos de salud y en los puntos de concentración actuales. Anunciaba la alcaldesa que se van a tener puntos de vacunación 24 horas, porque hemos visto, yo estuve personalmente ayer en el punto de vacunación del estadio y efectivamente se generan unas largas colas que lo que queremos es que las personas no tengan que gastar demasiado tiempo en su vacuna. Recordemos, Gilberto, algo muy importante, y es que la primera medida de protección, la más importante para evitar el contagio por fiebre amarilla, es la vacunación. Por lo tanto, sí, el llamado es principalmente a todas las personas a que acudan a todos los puestos de vacunación que se han dispuesto en la ciudad, o que también estén muy atentos cuando se anuncie los barridos casa a casa. En este momento los barridos están arrancando por la Comuna 2, la Comuna 1 y la Comuna 3, que es todo lo circundante al centro de la ciudad, y es precisamente pues donde se nos presentó el contagio, pero pues por supuesto que se va a extender al resto de la ciudad. Cuando hablamos de barrido casa a casa, ¿qué significa esto, doctor César, para conocimiento de todos? Que cientos de equipos de vacunación van a estar visitando cada una de las viviendas según los recorridos programados, y llevando y ofreciendo la vacuna a todas las personas. Recordemos que después de los 9 meses toda persona debe ser vacunada. En este momento tenemos en el Tolima, y esto lo menciono a manera de concientización, tenemos 65 casos confirmados, solamente uno en Ibagué, el resto está confinado fundamentalmente en municipios del oriente y en municipios del sur, especialmente Ataco y Chaparral. Pero de esos 65 casos confirmados, ya 24 personas han fallecido, porque esta es una enfermedad altamente letal. Por lo tanto, reitero que aquí la importancia de la vacunación. Yo sí felicito a los ibaguereños porque sé que han acudido masivamente a los puestos de vacunación. Ha habido una muy buena concientización y las autoridades todas debemos movernos rápidamente para que esa meta de 210.000 personas que faltan por vacunarse
puedan lograrse en un término. Nuestra meta epidemiológica es de 10 días, pero puede ser que tardemos un poco más, pero lo importante es que podamos llegar a toda la población para generar ese protección de rebaño que permita que no tengamos que contar nosotros muertes ni en la ciudad de Ibagué y ojalá tampoco en el resto del departamento ni el resto del país. Doctor César Picón, jefe de emergencias precisamente del Ministerio de Salud. En esta semana se han establecido dos aspectos que llaman la atención. Una a nivel del Hospital Federico Lleras, en donde se hace obligatorio portar el carnet de vacunación contra fiebre amarilla para poder ingresar allí. Y acaba de anunciar la alcaldía que establece la misma medida para ingresar al estadio. Es decir, quien no tenga carnet de vacunación no podrá ingresar al estadio Murillo Toro. ¿Hay otras medidas? ¿Esto puede generalizarse aún más? ¿Qué se ha analizado al respecto? Sí, Gilberto. Precisamente al subir de categoría la alerta o la emergencia aquí en el departamento, en la ciudad de Ibagué, al pasar a muy alto riesgo, implica que se generan restricciones a la movilidad. Usted lo menciona, ingreso al estadio, ingreso al Hospital Federico Lleras. Ayer también se determinó en el puesto de mando unificado con la alcaldesa que el ingreso al parque deportivo también se va a solicitar carnet de vacunación. El día de hoy, Secretaría de Educación debe de iniciar a anunciarle a toda la comunidad educativa las jornadas de vacunación, no solamente para los niños que faltan, niños y jóvenes, que no son muchos, porque afortunadamente en el esquema de vacunación ya se viene implementando desde hace un tiempo importante la vacuna de la fiebre amarilla, pero siempre hay alguno que otro niño, entonces ese trabajo ya lo está haciendo la Secretaría de Educación y la semana entrante, del 28 de abril al 2 de mayo, se han de generar todas las jornadas de vacunación en las instituciones educativas, no solamente para los estudiantes, sino también para los padres de familia y los docentes, para que toda la comunidad educativa. Lo mismo se determinó para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en sus hogares de protección a menores. Progresivamente, decía al comienzo, también a través de, con el apoyo de la Policía de Ejército, se van a ir implementando medidas en el que se solicite carnet de vacunación. Por eso aquí lo importante es que las personas, si creen estar vacunadas, de pronto perdieron el carnet o alguna cuestión, porque pues eso nos pasa, pueden ingresar al aplicativo Mi Vacuna y allí con el número de cédula y en la fecha de expedición de la cédula fácilmente pueden descargar su carnet de vacunación, su certificado, y lo pueden cargar digitalmente o lo imprimen como quieran, no hay problema. Si no está seguro, pues acérquese a algún puesto de vacunación, ahí también se le puede hacer la verificación y si no tiene la vacuna inmediatamente se le pone. Doctor César Picón, estamos hablando de Ibagué por ser la capital en donde se comienza a restringir ya precisamente el ingreso a determinados lugares si no se tiene ese carnet, pero como usted ha advertido, hoy el Tolima es el departamento más afectado en esta situación como consecuencia de los contagios, en donde ha puesto el mayor número de víctimas mortales. Esto hace pensar que estas medidas igualmente se estarían aplicando a nivel de los diferentes municipios. Sí, Gilberto, de hecho, en el oriente y en el sur del Tolima, las medidas incluso han sido un poco más fuertes. Allí, desde hace meses, tenemos retenes sanitarios al ingreso de los municipios. En Prado se había establecido ya desde hace meses también el requisito para abordar cualquier lancha, cualquier embarcación, el de tener el carnet de vacunación. Y como digo, en los ingresos a los municipios del oriente, todo lo que es Cunday, Villarrica, Prado, Purificación al suroriente, Ataco, Chaparral, se han instalado retenes sanitarios en los que la policía y el ejército nos han ayudado para que cada vehículo, bien sea transporte público, particular, etcétera, tenga que presentar su carnet de vacunación. Y se han barrido al menos 5 veces las veredas, los barrios. Recordemos que es que allí es donde se nos ha localizado el mayor número de casos y el mayor número de muertos. Entonces, pues allí nosotros venimos trabajando desde el año pasado, desde septiembre. El ministerio ha invertido recursos muy importantes, más de 38.000 millones
en equipos de vacunación, más de 50.000 millones en infraestructura, bueno, en general ha sido 100.000 millones. El ministro ya anunció que para el año 2025, para la respuesta a la emergencia y tener habilitados todos los equipos de vacunación en todo el departamento del Tolima, son más de 96.000 millones de pesos que gira el ministerio para que todos los municipios cuenten con equipos de vacunación y se sumen a los esfuerzos que ya solicitamos y exigimos a las EPS para que también desplacen sus equipos de gestión del riesgo para vacunar, y los esfuerzos que están haciendo las alcaldías y los hospitales públicos, que deben también invertir sus recursos del programa de intervenciones colectivas y los recursos adicionales que puedan disponer para que entre todos podamos avanzar rápidamente en la vacunación. Hace apenas unos pocos días surgió una polémica en donde dejaba entrever de la falta de una integración, o lo que denomina técnicamente como articulación entre los Ministerios de Salud, los departamentos y los municipios. ¿Se ha superado en el caso del Tolima ya esta situación? Bueno, eso realmente es una situación puntualmente del departamento del Tolima en el que el presidente hizo una mención en razón a la no llegada o a la no inversión de recursos por parte de la gobernación del Tolima en esto. Bueno, fue una polémica porque la señora gobernadora catalogó al presidente que estaba diciendo mentiras. Yo salí a respaldar lo dicho por el presidente, porque hemos visto que, digamos, sin desconocer el trabajo que ha hecho la gobernación, porque con la secretaria ya ha estado siempre permanentemente el equipo técnico y han estado brindando asistencia, etcétera, eso se ha hecho, pero los recursos no han llegado. Recursos financieros que se requieren para responder a una emergencia, pues no los hemos visto por parte de la gobernación. Y pues yo simplemente hice el llamado: oiga, acá también se necesita que todos nos metamos la mano al bolsillo. Lo han hecho los alcaldes, que tienen mucho menos posibilidades financieras, lo han hecho los hospitales, que con sus deudas y todo esto, pero lo han salido a responder. Entonces, en esto es de solidaridad y en esto es de concurrencia de recursos. Pero eso es una situación que tampoco tiene que trascender. Eso simplemente son los gajes del oficio a la hora de que tengamos que ponernos de acuerdo entre las entidades para responder, y creo que vamos avanzando muy bien. En el departamento del Tolima, pese pues a que desafortunadamente el virus ha tenido una movilidad muy alta y nos ha generado muchos contagios y fallecidos desafortunadamente, pues creo que la rápida respuesta, gracias a la inversión en equipos básicos de salud que viene haciendo el ministerio, no desde este año, no desde el año pasado, sino que desde inició el gobierno, ha permitido pues llegar rápidamente a la población. De lo contrario, hubiéramos tenido una realidad muy distinta, más desafortunada. Entonces, ahí hemos venido haciendo el trabajo, y el ministro directa y personalmente, y todos lo saben, ha estado al frente de la respuesta, no solamente aquí en Tolima, ya llegó a Neira, Caldas, llegó a Granada Meta, fuera de los municipios, las zonas, los territorios amazónicos, en Putumayo, en la Orinoquía también hemos tenido casos aislados. Entonces, el mismo ministro ha estado personalmente atendiendo eso. Y a propósito, Gilberto, permítame, yo hago una cuña aquí con su permiso, e invito a la población de Ibagué a que nos acompañe hoy a las 10:30 de la mañana al frente de la gobernación, ahí en el Parque Murillo Toro, ahí en el Mango, mejor dicho, en el Mango, a las 10:30 de la mañana, al lanzamiento de la jornada de vacunación de las Américas. Tendremos muy posiblemente la presencia del ministro y de las autoridades, todas las que estamos trabajando en esto, para que pues cada vez reforcemos, concienticemos y nos movilicemos en pro de la protección de la población. A propósito, doctor César Picón, llama la atención en medio de esta emergencia por fiebre amarilla, y son los picos de ocupación de los centros hospitalarios. Por ejemplo, se acaba de conocer un comunicado de la gerente del Hospital del Espinal, el Hospital San Rafael, en donde habla ya de una ocupación del 195% en urgencias, pero lo que sabemos es que la situación es igualmente compleja en diferentes hospitales, especialmente por temas respiratorios, lo que indica que estamos en un momento crítico
político en materia de salud sumado a todas estas dificultades con la EPS? Bueno, sí, digamos que se trata de los picos epidemiológicos, pero dejémosle claro a la audiencia que la sobreocupación no se debe en este momento al tratamiento de pacientes infectados con fiebre amarilla. Como usted bien lo señala, Gilberto, se trata de otro tipo de enfermedades respiratorias que se encuentran en unas semanas de pico que tienen estos consecuencias. Ahí lo importante, y el ministro lo ha reiterado mucho, es fortalecer el primer nivel de atención. Por eso el trabajo tan grande, Gilberto, que hemos venido haciendo desde el ministerio, no solamente en el Tolima, en todo el país, en poderle invertir los recursos necesarios para que los hospitales de primer nivel que hay en prácticamente todos los municipios puedan contar con la dotación, con la infraestructura y con el personal necesario para que atiendan los problemas inmediatos de la población, los problemas de salud inmediatos. Porque lo que hemos visto es que como se desvaneció, el sistema de salud desvaneció el primer nivel de atención, la salud preventiva, le quitaron fuerza, recursos, etcétera, pues entonces el sistema se volvió curativo. Entonces dejemos que las enfermedades se agraven, no tengamos donde atender, entonces los hospitales de segundo nivel y hasta el de tercer nivel, Federico Lleras, se ven muchas veces atestados con enfermedades que podrían ser tratadas en los municipios. Si tuvieran los equipos, el personal y la infraestructura necesaria. Nosotros llevamos entonces estos ya casi 3 años de gobierno del presidente Gustavo Petro invirtiendo en esa necesidad de poder recuperar el primer nivel de atención en los municipios. También recuperarlo financieramente. Y la reforma de la salud precisamente apunta a que una vez tengamos listo todo el financiamiento de la infraestructura, la dotación del personal, también se reforme el sistema de giros para que los hospitales públicos de primer nivel puedan recibir de manera anticipada una parte de la UPC, de la unidad de pago por capitación, y puedan mantener su flujo de caja para poder atender. Estamos seguros, Gilberto, ya con esto cierro, si nosotros logramos fortalecer el primer nivel de atención, vamos a lograr que esos hospitales de segundo y tercer nivel se dediquen realmente a atender enfermedades complejas, y con esto vamos a poder prestar un mejor servicio a la población. Pues doctor César Picón, jefe de emergencias del Ministerio de Salud, ha sido muy amable con la audiencia de La Voz del Tolima, la audiencia de PIC Noticias, de todas las plataformas en Internet, el compartirnos esta información e ilustrarnos sobre el panorama hoy de manera especial en el departamento del Tolima. Bueno, Gilberto, muchas gracias. No olvidemos, hoy 10:30 de la mañana, Parque Murillo Toro, lanzamiento de jornada de vacunación de las Américas. Muchas gracias, Gilberto. Eric, un abrazo. Visita nuestro nuevo punto de venta en Ibagué, en la carrera quinta, número 1963, Barrio El Carmen. Encuentra los mejores productos en colchones, camas, almohadas, camas ajustables y mucho más. Mejora tu salud y descanso con Colchones El Dorado Ibagué. ¿Sabías que tu cuerpo necesita 7 zonas de soporte al dormir? Comprueba cómo la tecnología alemana Siventec, con 20% más de amortiguadores independientes, te brinda mayor soporte en las 7 zonas que tu cuerpo necesita. Conoce esta tecnología exclusiva de Colchones El Dorado. ¿Tiene usted problemas con el licor? ¿Necesita ayuda? Alcohólicos Anónimos lo puede ayudar. Asista a las reuniones los días lunes, martes, jueves y sábados, de 7 a 8:30 de la noche, en el grupo La Salida, Manzana 32, Casa 4, Ciudadela Simón Bolívar, segunda etapa. Teléfono 316-791-7908. Desde la Secretaría de Salud de la Gobernación del Tolima los invitamos este sábado 26 de abril a la segunda Jornada Nacional de Vacunación y Semana de Vacunación de las Américas. Vacunación, esquema regular, niño de 0 a 5 años, vacunación contra VPH, niños y niñas de 7 a 11 años y vacunación contra la fiebre amarilla para todas las edades. Tendremos también vacunatón este viernes 25 de abril de 5 de la tarde a 9 de la noche. No lo olvides, busca tu punto de vacunación más cercano. Tu decisión marca la diferencia.
¿Problemas dentales? ¿Cansado de no tener sus dientes fijos? En el Centro de Implantología y Rehabilitación Oral encontrará al Dr. Fabián García, especialista en implantología oral y reconstructiva, alternativas con implantes dentales, prótesis de alta confiabilidad, elaboradas con tecnología avanzada. Somos una buena alternativa en odontología general y especializada. Solicite su cita al 261-0224. ¿Has soñado un lugar donde lo puedas encontrar todo para tu vida y el hogar? Donde al comprar sepas que estás apoyando lo nuestro, en el que además de encontrar los mejores productos de la más alta calidad, te encuentres con gente cálida y amable. Sabemos que sí, y que siempre lo encuentras en Mercacentro, el centro de la economía. Trabajamos para ofrecerte el mejor servicio. Gracias por apoyar lo nuestro. Mercacentro es de todos, es de aquí. ¿Conoces el mar interior de Colombia? Agua, sol, naturaleza, deliciosas comidas y mucha diversión en un solo lugar. Centro Vacacional Tomogó de Confenalco, Tolima. El descanso que tú y tu familia se merecen. Aprovecha nuestras espectaculares promociones a precios increíbles. Vive la vida, vive la alegría Tomogó. Nuestros equipos de asistencia en la vía están disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Si experimentas alguna novedad, falla mecánica o incidente, puedes contar con nuestra rápida respuesta para resolver cualquier problema. Contamos con personal altamente calificado y un servicio de ambulancias equipado y preparado para brindarte atención médica inmediata en caso de emergencias. Ofrecemos mecánica básica para asegurar que tu viaje continúe sin contratiempos. Además, disponemos de servicios de grúas para el remolque de vehículos cuando sea necesario, despejando la vía rápidamente y minimizando cualquier interrupción en el tráfico. Nuestro grupo de inspectores viales realiza recorridos constantes para garantizar la movilidad y nuestro centro de operaciones está en comunicación permanente con las autoridades locales y servicios de emergencia para coordinar respuestas rápidas y efectivas ante cualquier incidente. Recuerda que tu seguridad es nuestra prioridad. Si necesitas asistencia de emergencia mientras transitas por el corredor vial Ibagué, Honda, Cambao, Manizales, no dudes en contactarnos a través de las líneas 350-666-6375 y 350-666-6386 o mediante nuestros postes SOS. Estamos aquí para ayudarte. Concesionaria Alternativas Viales SAS, movilizando progreso. Y ya en el tema, los aspectos que precisamente copan la atención hoy, Silverio. Sí, don Gilberto, hablaban ahora del informe sobre el Papa. El Papa Francisco, pues definitivamente se fue, sí, durante una agonía, pues que fue muy amable, se entiende, muy querida, así como era la vida de él. Pero no hay que ponerle mucha especulación al tema. Todos esos mecanismos de la Iglesia, que es la de las organizaciones más grandes del mundo, que tiene 1.500 personas que siguen la religión católica, ese es un proceso muy definido, muy claro, así como pasa en las honras fúnebres del Santo Padre, digámoslo, también la elección se va a dar. Pues evidentemente puede que hayan discusiones, pero no es que haya una polarización en la Iglesia Católica. Polarización sería si de pronto dijera, bueno, vamos a salirnos de la Iglesia. No, va a discutir matices. El Papa Francisco, pues era un Papa primero era latinoamericano, seguramente no va a volver
no se va a dar ahora un papa latinoamericano por condiciones de protocolo, no es porque quieran o no quieran América Latina, sencillamente porque pues hay otras regiones del mundo que también están esperando tener, digámoslo, un representante, el máximo representante en la Iglesia. También hay otros elementos. El Papa Francisco pues introdujo unas cosas importantes de renovación necesarias en la Iglesia Católica, sí, pero tampoco causó, digámoslo, una revolución, porque son instituciones muy establecidas ya. Las religiones y las iglesias son ya instituciones muy serias, muy establecidas, y no dan saltos, no dan brincos como ocurre con, digámoslo, los gobiernos, pero entran en el proceso de la definición, son personas muy con una gran filosofía de vida, con una gran filosofía de servicio, y en esos términos, pues, yo creo que se definirá, pero no es que haya, que es posible que haya un papa comunista, eso no es cierto, ¿sí? La ideología política en el Vaticano es la defensa de unos principios y unos valores religiosos, antes que definiciones desde el punto de vista si están diciendo que de pronto es un cardenal, que es muy trompista, o sea, sí, que es otro más cercano a que se acabe la guerra entre Ucrania y Rusia, no, que hay uno más cercano al Medio Oriente. Todas esas cosas son especulaciones que no tienen mucho sentido. Esperemos que Dios los ilumine y que escojan el mejor pontífice. Pero lo que sí hay, don Gilberto, eso sí, esa bronca, nunca habíamos tenido tanta mal humor, tanta ira por parte, digámoslo, de un presidente de la República frente a la sociedad civil. Lo último ayer fue deprimente, o sea, el presidente de la República usando epítetos que no le dan el carácter de presidente, no respetan la dignidad presidencial, refiriéndose al presidente del Congreso de la República. Eso por un lado. Luego viene toda la disputa o la carta del ex canciller Álvaro Leiva, independientemente si sea 100% o menos certera o sea cierta, también es un tema que está produciendo una incertidumbre, una desazón entre la ciudadanía, entre los colombianos. Luego el juego amigo allá al interior de la presidencia entre dos de los más importantes ministros, el ministro del Interior y la canciller de la República, las relaciones entre el presidente de la República y los gremios de la producción, los gremios del sector privado no van por buen camino. Todo el tema de la discusión y el tema de la salud, el ministro también usando epítetos demasiado fuera de tono en ciertas regiones del país, nuestro ministro, ¿sí? El tema de la inseguridad rampante en todas las regiones del país, las malas relaciones entre el presidente de la República y los gobernadores. Entonces uno ve un clima demasiado azaroso, demasiado hostil, que yo creo que no nos merecemos eso, digámoslo, los colombianos, y que nos llevan a pensar sobre exactamente quién nos gobierna y cuál debe ser nuestro futuro, don Gilberto. Yo creo que ese es un tema de preocupación, es un tema que todos deberemos analizar, todos los ciudadanos, sin distingos de color político, sin distingos de religión, sin distingos de raza, ¿sí? De costumbre, ni siquiera de nivel educativo. Entonces, yo creo que estamos en un momento en el cual debemos reflexionar acerca de cómo debe ser el país que nosotros queremos, don Gilberto. De acuerdo, independiente de ideologías, independiente de sentires, de pensamiento, está precisamente el de la cordialidad que debe existir y el del respeto que debe existir a nivel institucional. No se trata de personas comunes y corrientes, se trata de quienes están representando al Estado, que representan los distintos sectores del Estado, y en consecuencia se exige de ellos esa mesura y precisamente actuar con cabeza fría, como se dice, para precisamente atender los momentos, tantas dificultades, tantos aspectos que demanda el Estado. Y es bien importante esa reflexión en medio de muchas circunstancias que hoy está atravesando Colombia. Sí, don Gilberto, y hay muchos más temas pues para analizar. Acaba de conocerse unas nuevas cifras sobre el comportamiento de la economía a nivel nacional e internacional. Entidades como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional acaban de publicar datos teniendo en cuenta el entorno que está ocurriendo y todo lo que pasa con los Estados Unidos, específicamente con todo el tema arancelario y con todo el
todo el tema de la guerra comercial, aunque hay que darse cuenta que ya hoy la beligerancia del presidente Trump no es la misma de hace algunas semanas. Ha anunciado que ya no quiere sacar al jefe de la Reserva Federal. El jefe de la Reserva Federal es como el jefe del Banco de la República. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no baja las tasas de interés, por un lado. Por otro lado, también ha dicho que quiere que ya los aranceles están muy altos y que los va a bajar, y entonces ya está planteando que no van a ser de los niveles que había establecido. Eso, digámoslo, alivia un poco las cosas. Los mercados, las bolsas de valores, las acciones de las empresas han subido en alguna proporción en los últimos días, pero en el fondo hay un tema que lo podemos decir muy sencillo. Los países emiten bonos, títulos, para que la gente y los organismos y las agencias de inversión y los bancos los compren. Cuando un país está bien, su bono es seguro, y en esos términos la tasa de interés es un poco más baja. Entonces los bonos de los Estados Unidos tenían una tasa de interés baja, o sea, había mucha confianza en el dólar. Ahora esos bonos se han subido de precio. Quiere decir que la gente no está teniendo mucha confianza en el dólar, porque precisamente porque el presidente Trump ha dicho que va a sacar a Estados Unidos del Fondo Monetario Internacional, quiere volverse, cerrar su economía, entonces eso genera una desconfianza, entonces los bonos han caído de precio y ha subido la tasa de interés. Eso sencillamente significa que hay una desconfianza, comienza a darse una desconfianza frente ya del mundo en los Estados Unidos, y entonces cuando sube la tasa de interés, pues quiere decir que la deuda de Estados Unidos sube, y si sube la deuda, pues entonces hay desconfianza. En esos términos, entonces le ha tocado, digámoslo, echar para atrás algunas de esas medidas y calmar, digamos, los ánimos en el mundo como debe ser. Y eso ha llevado al Fondo Monetario y a estos organismos a reducir la tasa de crecimiento de la economía. Hace unas semanas se estaba diciendo que la economía colombiana podía crecer este año 3%, la riqueza colombiana. Hoy ya se está hablando de entre 2 y 2,4%, o sea, la situación económica parecería entrar en un terreno de mayor cuidado en el caso, digámoslo, colombiano, don Gilberto. Contrario a lo que está pasando en otros países, Argentina, por ejemplo, está mostrando una tasa de crecimiento que se estima en el 5.5 para este año, casi el doble, bueno, no digamos el doble, pero sí de 2.2 a 2.4 en Colombia, pasar en Argentina a 5.5, pues eso es, digamos, importante. Brasil también está en una cifra relativamente similar a la de Colombia, lo mismo pasa con Chile, México está creciendo 0%, va a crecer este año, es el país más afectado con la situación de Estados Unidos. Perú va a crecer un poco más de Colombia, ¿sí? Y entonces, digamos que ese es el panorama económico. Pero mirando otras cosas, acaba de salir un informe del DANE muy interesante sobre las condiciones de vida de los colombianos. Y el primer tema, que no es propiamente el DANE, es el envejecimiento de la población colombiana. En el año, la esperanza de vida de los colombianos estaba en 75%. 75 años la esperanza de vida. Ahora ya se está comenzando a hablar que vamos a tener 85 años. Eso quiere decir que la población colombiana se está envejeciendo. Pero adicionalmente, por ejemplo, en el año 2014, el número de nacimientos había caído alrededor de 14%. O sea, es una cifra muy grande, y hoy ya se ha reducido el número de nacimientos, ha caído 7%, o sea, están naciendo menos niños hoy que hace 14 años, ¿no? Esto pues significa que la población se está envejeciendo, ¿no? Y el DANE acaba de sacar de complementario a ese informe, bueno, digamos que cuando la población se envejece, eso tiene unas implicaciones estructurales en la economía. Ya, por ejemplo, el tema educativo debe sufrir transformación significativa, en el entendido que van a haber menos niños estudiando y va a haber más gente mayor que requiere servicios de salud, de asistencia médica,
de medicina, del tema de vivienda, el tema de recreación, cambian totalmente, digámoslo, las condiciones, ¿no? Pero decíamos el otro tema que ya podemos, no se sabe qué está pasando en la población del Tolima, pero hay que tener en cuenta que si uno compara, por ejemplo, lo que fue no el último censo, sino el anterior censo, y compara la población del año 2005 y 2020, muchos municipios del Tolima han disminuido la población, don Gilberto. Y son alrededor de 27, 28 municipios que podrían estar teniendo menos población hoy que hace 20 años. Ibagué, la población de Ibagué no ha crecido en forma sustancial. Hace unos años decíamos, preparémonos para que Ibagué tenga 1 millón de habitantes. Realmente estamos muy lejos, estamos alrededor de 600,000 habitantes, si usted, don Gilberto, no dice que es otra cifra mucho más cercana, pero estamos hablando de una cifra entre 560 a 600,000 habitantes, o sea, en ningún momento, todavía falta muchísimo tiempo para que tengamos 1 millón de habitantes en la ciudad de Ibagué. ¿O no es así, don Gilberto? Es de acuerdo, y esto tiene sus consecuencias, el de municipios que disminuyen su población, porque precisamente vía transferencia se determina desde el número de habitantes los recursos que se asignan cada año. Al disminuir la población, pues naturalmente viene la disminución y ahí la situación. Incluso lo hemos visto en el campo educativo, cómo hay dificultades en temas como transporte escolar, como alimentación escolar, porque el número de niños hoy es menor al que precisamente tenía el año pasado en un establecimiento educativo, y eso tiene sus consecuencias, como lo estamos planteando, Silverio. Sí, don Gilberto, mire un dato muy interesante también que está en la investigación, y es que en la década de los 60, en Colombia las familias tenían alrededor de entre 6 hijos por familia. Hoy máximo llegan a 1.8, o sea, menos de 2 hijos por familia. Es un cambio sencillamente radical en términos de la composición de las familias, ¿no? Esto muestra, por ejemplo, cosas como las siguientes, ¿no? En Colombia hay 2.8 promedio personas por familia. Quiere decir que si uno ve que hay esposo y esposa, claro, hay hogares unipersonales, ¿entiende? Alrededor del 15% de los hogares en Colombia están hechos por una sola persona. Se le llama hogar, pero bueno, o sea, solamente tiene una persona. Pero en promedio son 2.8, 86, 2.9, digámoslo, arrimémoslo a 13. Quiere decir que es un hijo en promedio por cada, digámoslo, familia. Y hoy en el Tolima, por ejemplo, es de 2.69, está por debajo del promedio nacional. Solamente vemos los datos y las posibilidades de explicarlo y de decir, pues los expertos los tendrán, todo el tema, quienes están encargados del tema demográfico, ¿no? Mire, otra cosa bien interesante, en Colombia, las cabezas de hogar en un 46.5% son mujeres, ¿no? En el Tolima está por debajo, 42.8 son mujeres, o sea, de cada 100 hogares, 42.8, aproximémoslo a 43, las mujeres son cabezas de hogar, y a nivel nacional es 46, 47, ¿no? Entonces, el déficit habitacional, por ejemplo, también es otro tema importante. Mientras en Colombia es 24.8, 25, digámoslo así, por ciento de los hogares no tienen vivienda. En el Tolima está por encima, está en 27%. 27 de cada 100 hogares en el Tolima no tienen vivienda propia. Pero hay cosas interesantes. Mire, en Bogotá, por ejemplo, el acceso a Internet es 82.7%, en el Tolima es 65%. A nivel nacional es 65%, y en el Tolima es 76%, el 76% de los habitantes tienen acceso a Internet. Es una cifra realmente, digámoslo, interesante, ¿no? En el Tolima, el nivel de satisfacción por el tema de la salud, eso está en el puesto, digámoslo, 14
del nivel nacional. O sea, hay 13 regiones del país en que tienen un mejor acceso, digámoslo, a la salud. En el departamento del Tolima, la cifra de personas jefes de hogar que se consideran pobres está en el 49%. Es una cifra realmente, digámoslo, alta. Y en el Tolima, el 50% de los 52%, perdón, de los jóvenes entre 17 y 21 años no están estudiando. A nivel nacional es el 48%. Es una investigación muy grande del DANE que ha realizado para medir calidad de vida de la población colombiana, y pues no vamos a decir que nuestro departamento está mal, está bien en temas como lo acabamos de decir, como internet y acá, pero también está en inferior condición frente al acceso, por ejemplo, de la vivienda. Decimos que el 27% de los habitantes no tienen vivienda en el Tolima, frente a 26.8% en el Tolima y 24% a nivel nacional. O sea, unas cifras que merecen profundizar en el análisis, pues que desafortunadamente pues no podemos entrar por temas de tiempo a hacerlo. Pero, Gilberto, son temas muy interesantes para salirnos un poco de esa turbia situación coyuntural que estamos viviendo en esas relaciones entre el gobierno y distintos sectores sociales. De acuerdo, Silverio, cifras que son muy necesarias precisamente en lo que los tecnócratas denominan política pública, para trazar políticas públicas, pues eso ayuda mucho y ahí nos muestra la condición del Tolima. Solo me quedaría tal vez una inquietud, Silverio, de ser posible, o lo planteamos en nuestra próxima oportunidad, y es que hoy estamos encontrando que los jóvenes ya no quieren, por lo menos en el Tolima, usted escucha a muchos jóvenes que se quieren ir ni siquiera del departamento, se quieren ir del país. Es decir, la esperanza de un mejor nivel de vida en el departamento del Tolima, en el país, no es precisamente lo que a los jóvenes los esté alegrando, les dé una mejor expectativa. Yo creo que ese sería un tema que podríamos analizar más adelante. Sí, don Gilberto, evidentemente hoy pues es muy distinto la situación a lo que era en el pasado. Hoy el mundo es uno solo, global, las posibilidades de comunicación, las posibilidades de viajar son muy amplias. Pero lo que sí es preocupante, y realmente no es solamente un tema del Tolima, se calcula, o sea, pues no se calcula, las cifras de Migración Colombia lo dan. En Colombia se están yendo alrededor de 1.300 personas por día para no volver al país. No son viajeros que se van y que van a pasear, no, esos son muchísimos más. Son 1.300 colombianos que se van para nunca volver. 1.300 colombianos, eso nos está dando alrededor de 40.000, 39.000 por mes. 39.000 por mes da alrededor de 450.000 al año. 450.000 pues es una cifra que hay que mirarla relativamente. Es poco menos, pero es mucho. Es alrededor del 1% de los colombianos se están yendo al año para no volver. Y en ese componente, como usted dice, don Gilberto, que afecta a nuestros departamentos, la mayoría de esos de quienes se van son los jóvenes. Y esos jóvenes, pues, afectan aún más. Al irse, pues, están quedándose los viejos acá, y entonces esos viejos, pues, están haciendo que Colombia se esté convirtiendo en un país de viejos, ¿no? Cosa que ocurre en muchas partes, no solamente en Colombia. En Colombia se estima que la población, digámoslo, de viejos, pues es inferior a la que pasa en otros países. Por ejemplo, en países como Italia, países como España, el mismo Estados Unidos, uno puede estar pensando que alrededor del 20% de la población es mayor de 65 a 70 años. En Colombia es todavía menor, pero el envejecimiento de la población colombiana es evidente, y en buena parte es por esa explicación. Se están yendo 450.000 personas de Colombia para nunca volver. Eso tiene de largo y de ancho. Salir y decir uno que es que, no, que bueno, que entonces mandan plata y que las remesas del exterior están llegando, pasan de $1.000 millones al mes, eso se explica en buena parte por eso, porque los que se van, pues mandan algún dinero para su familia, pero no puede pensarse que un país pueda
sobrevivir o pueda crecer o pueda desarrollarse o mejorar su condición de vida cuando se le están yendo los jóvenes y están mandando plata para afuera. Uno lo que podría decir en el otro lado es que el país está expulsando a sus jóvenes hacia afuera a que busquen nuevas oportunidades sin la menor duda, y eso no está bien. Entonces, la preocupación, yo creo que así como se plantea que es para nuestro departamento, también es para el nivel nacional, porque esa cifra que se están yendo, ese número de ciudadanos diariamente el país es muy preocupante. Sin duda alguna, Silverio, yo creo que ese punto creo que es el trascendental aquí, y es lo que está pasando, el capital humano que se nos va y que genera esa descompensación. Pues yo creo que, Silverio, que interesantes estos datos, y nos podremos detener un poco más próximamente para analizar otros detalles que se encuentran en ese informe que usted ha conocido. Sí, hay que aceptar que evidentemente para muchos la situación que se puede vivir afuera, puede que desde el punto de vista de comodidades sea mucho mejor que la que uno vive acá. Pero la verdad, don Gilberto, lo digo por experiencia propia, cuando uno se va y está una temporada relativamente larga, uno pues evidentemente influyen varios factores como la edad, como las condiciones educativas y tal, pero yo sí creo que uno tiene que pensar que alguna persona que se va de Colombia es extraño en cualquier parte del mundo, así como pasa de otras nacionalidades, es extraño, no es de ese país. Y hay una cosa jocosa que dice, ¿usted sabe cuál es la mejor manera de uno regresarse de un país de Estados Unidos, por ejemplo, de Europa, con $1 millón? Regresarse. Entonces uno dice, sí, ¿cuál? Y dice, no, haberse ido con $2 millones. O sea, quiere decir que se gastó $1 millón y se regresa pues con $1 millón. Entonces eso hay que tenerlo muy presente. Este es un país con unas condiciones de vida que no tienen otros países. En Colombia, los extranjeros cuando llegan se sorprenden, por ejemplo, de las condiciones del clima acá. Uno está en un clima frío a las 7 de la mañana y puede estar a las 8:30 en un clima templado y a las 10 de la mañana en un clima caliente. La naturaleza es envidiable. Uno va a países en donde, incluso países parecidos al nuestro, México, uno ve que sale de las ciudades y es casi desértico. En Colombia es sorprendente el nivel de naturaleza. Hay condiciones atractivas, el nivel de educación en Colombia, y a lo mejor eso puede estar ayudando a que se vaya la gente. Es que aquí hay buenas instituciones académicas, se forman y luego se van para el exterior. ¿Por qué? Porque tienen talento y tienen oportunidad, digámoslo, de progresar. Pero lo que hay que tener en cuenta es que la sociedad invierte en el recurso humano, en el talento, en el estudio, para irlo a dejar en otra parte. O sea, hay una plusvalía que se transfiere de Colombia hacia otros países cuando los jóvenes y el talento se está yendo. Evidentemente, en el fondo hay un tema de política, y es que aquí haya oportunidades de progreso, aquí haya oportunidades de salir adelante de los jóvenes, y de esa manera comenzar a tener mucho más ascendencia y mucho más amor por el país cuando se dan oportunidades. Alguien decía, muchos colombianos que se van hablan mal del país afuera, y uno dice, hablar mal de su país afuera es como hablar mal de la madre de uno. Sin duda alguna, la tierra nos llama, es algo así que es el sentido de pertenencia. A esta hora llegan las noticias de la región. Información de Ibagué y el Tolima.